Lo que vamos a hacer básicamente es quitar la variación de los precios. O en su defecto, nosotros podemos aseverar que los precios varían, también varían en el corto plazo, el precio es igual a cero. Acá voy a escribir, por lo tanto, lo que significa para mí variación. Voy a colocar P. Con variación, básicamente es cuando cambia, ¿está bien? Cuando cambia el precio en el tiempo. Eso va a ser para mí la variación de los precios. Entonces, en este ejemplo, vamos a imaginar que el precio varía en el corto plazo al menos en cero. Entonces, no hay variación. Listo. Ya sé que la primera ecuación corresponde a la demanda y la segunda corresponde a la oferta. Entonces, como verán, me queda un sistema de ecuaciones bastante sencillo de trabajar, ¿no? Lo conocemos de sobremanera, por ejemplo, esto. Nosotros graficamos, por lo tanto, ¿está bien? Vamos a graficar acá. Por un lado tenemos el precio y por otro lado tenemos la cantidad. Ahí está. Tengo por acá el precio en función de la cantidad. Y el punto de origen, obviamente, en este caso será cero. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si yo grafico la primera ecuación, acá tengo la ecuación de demanda, yo puedo aseverar que si el precio es cero, la cantidad máxima es 160. Entonces, por acá nosotros vamos a colocar un puntito, ¿no? En este puntito es 160 la cantidad, ¿está bien? 160. Ahora, si hacemos el caso inverso y ahora nosotros dividimos 160 entre 5, ¿está bien? Es decir, acá, por ejemplo, puedo decir la cantidad de 0. 160 pasa con menos 160. ¿Listo? Luego tenemos que cancelamos los signos, menos con menos. Y el precio es 32. ¿Está bien? Despejando el precio de la primera ecuación es 32. Entonces, yo puedo buscar ese puntito, pero ahora para el precio. Aquí está. Voy a colocar más o menos por acá. El precio máximo 32. ¿Está bien? Yo voy a trabajar con datos un poquito más reducidos simplemente con fines prácticos. Entonces ahí tengo 32 y por acá tengo 160. Si nosotros graficamos entonces estos dos puntitos, para mí eso será la curva de demanda. Listo, demanda. Para la oferta entonces trabajamos de forma similar. Si el precio es cero, la cantidad es 40. Muy bien, entonces por acá el precio más o la cantidad más o menos se encontrará más o menos por acá. Listo, 40. Ahí está. Ahora, si la cantidad es cero, si la cantidad es cero, despejo 40 va a pasar con menos 40. Y 40 negativo dividido entre 3, entonces me queda más o menos 13,33, ¿no? Pero negativo, entonces 13,33 negativo en el precio, más o menos lo voy a encontrar por acá. Ahí. Si nuevamente yo deseo conocer la curva, pero de oferta, más o menos se encontrará
de esta forma. Listo. Como a mí no me interesa la parte negativa, obviamente, solamente voy a graficar esa parte positiva, ¿no? Listo. Ahora nosotros podemos hacer la resolución. ¿Está bien? Y diremos, bueno, hay distintas formas. El método matricial, por ejemplo, me interesa bastante en esta situación. Entonces voy a convertir en forma matricial este sistema. Entonces, ¿cómo escribimos matricialmente? Por acá tenemos nuestras dos variables principales, el precio y la cantidad. Entonces, primero está la cantidad y luego estará el precio. Igualamos a un vector de términos constantes, ¿no? Entonces, acá tengo de esta forma la representación. ¿Cuáles son los términos constantes? 160 y 40. 160 entonces y 40. Cantidad, precio. Entonces, para la primera ecuación tengo 1 por la cantidad, es cantidad, y menos 5 veces el precio pasará para el otro lado con más 5 veces el precio. Entonces, acá me va a quedar simplemente 5. ¿Está bien? Para la segunda ecuación, ahora tengo cantidad multiplicado nuevamente por 1. Ahí está 1 por cantidad. Es cantidad. Más 3 veces el precio pasará para el otro lado con menos 3 veces el precio. Menos 3, por lo tanto. Listo, ya tenemos en su representación matricial. Por acá, esta primera matriz que está premultiplicando, pasará a premultiplicar al otro lado, pero con su inversa. Acá tengo a la menos 1. Acá está. Yo necesito en este caso, entonces, encontrar los valores tanto del precio y la cantidad. Para ello necesitaré inicialmente el determinante de la matriz con la cual estamos trabajando y necesitamos invertir. Entonces, para ello tengo 1 por menos 3, eso es menos 3, ¿listo? Menos la diagonal secundaria, 1 por 5, 5. Entonces, el determinante de esta matriz es negativo 8, ¿está bien? Ese será nuestro determinante entonces. Para invertir, por lo tanto, aquí vamos a escribir menos un octavo, porque en la inversa tomamos la relación precisamente inversa de nuestro determinante. 1 entonces, y acá tengo negativo 8. Un octavo negativo, ¿no? Y de ahí viene el determinante. En el caso de encontrar la inversa, cambio de lugar. 1 cambia de lugar con menos 3. Listo. Ahí está entonces, cambia de lugar. 1 y 5 permanecen, pero cambian de signo. Entonces me va a quedar simplemente negativo y negativo. Ahí está entonces lo que me ha quedado. Puedo introducir ahora el signo. Fíjense, acá afuera tengo un signo negativo. Voy a introducir dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente este signo se cancela, este otro se cancela, este también. Y acá aparece obviamente el signo negativo, ¿no? Listo. Ahora es mucho más sencillo de encontrar la equivalencia. Una matriz, en este caso, que tenga un orden 2 por 2 y una matriz que tenga un orden 2 por 1, dará lugar a una matriz de orden 2 por 1.
Entonces acá, ¿qué tenemos? 3 multiplicado por 160. Aquí voy a colocar 3 multiplicado por 160. Y luego todo eso voy a dividir por un octavo, ¿no? Que es la constante. Luego más 5 multiplicado por 40. Entonces acá 5 multiplicado por 40. Ya tenemos la primera resolución. La segunda, 1 por 160. Entonces me quedará simplemente 160. Y menos 1 por 40. Entonces acá tengo menos 40. Ahí está. Finalmente hacemos las operaciones. Y la resultante, ¿cuánto será? A ver, hagan esas operaciones. Por ejemplo, sencillo, 160 menos 40 es 120. Listo. Y luego tengo que dividir a 120 entre 8. ¿Está bien? Puedo escribir de esta forma. 120 entre 8. Acá 3 por 160, ¿cuánto será? 480, ¿no? 485 por 40, entonces ahí me queda 200. 480 más 200, 680 octavos. Y bueno, a esto también vamos a dividirlo entre 8. Muy bien, ¿cuánto me quedará ahí? 85 y 15. Perdón, 85 ¿listo? Y abajo 15. 120 dividido entre 8 es 15, 15. ¿no? 15. Sí, listo. Muy bien, ¿en qué tenemos el precio y la cantidad de equilibrio? Acá entonces vamos a obtener cantidad y precio de equilibrio. Ahí está la cantidad de equilibrio. Y por aquí tenemos nuestro precio. Entonces, por acá la cantidad de equilibrio es 85 y el precio de equilibrio es 15. Entonces, en esta economía hipotética, ¿bien? En esta economía hipotética, tanto el vendedor como el comprador se ponen de acuerdo y dicen, bueno, el precio va a ser 15 y a una cuantía de 85. ¿Está bien? Hasta ahí no hay nada del otro mundo, por así decirlo. Es simplemente una curva tanto de oferta como de demanda. Ahora nosotros nos encargamos de trabajar con la parte de las variaciones. Para ello, nosotros podemos aseverar que tanto la cantidad, vamos a llamarle cantidad demandada, es equivalente a la cantidad ofertada. En ambos casos, por lo tanto, aquí vemos que al ponerse de acuerdo el oferente y el demandante, concretan en 85. Entonces, 85 es igual a 85 y en ese caso las cantidades son equivalentes, ¿no? Tomamos entonces la cantidad, acá está. ¿Listo? Esta es la cantidad demandada. La cantidad demandada es equivalente a la cantidad ofertada. Ahí está. Y no olviden que
cuando decimos precio con cambio es la derivada de P respecto del tiempo. Muy bien, entonces tenemos ahora una ecuación donde solamente tenemos una variable, el precio y el cambio en el precio. ¿Está bien? Hacemos operaciones entonces, por ejemplo, menos 5P. A ver, vamos a copiar por acá. Menos 5P pasará para el otro lado con más 5P. ¿Está bien? Más 5 veces P. Aquí tengo 3P, entonces menos más 5 más 3 me va a quedar como más 8 veces P. Ahí está. Menos 3 veces P, lo voy a llevar para el otro lado con signo positivo también. Entonces puedo escribir como más 3 veces P. Listo. Si sumamos, entonces me va a quedar 4 veces P. Y 40 pasará para el otro lado con menos 40. ¿Está bien? Menos 40. Y 160 menos 40 simplemente me queda como 120. Voy a reorganizar esta ecuación. Entonces, todo esto puede igualar a 120. Ahí está. 4 veces P. Vamos a colocar como más 8 veces P. De esa forma. Y bueno, adicionalmente tengo que toda esta ecuación, para hacerla más sencilla, puedo, puedo multiplicarle por el factor un cuarto. ¿Ven? Eso para eliminar precisamente el coeficiente de la primera ecuación. Entonces, ¿qué es lo que me resta? 4 se va. 8 entre 4 es 2. Y 120 entre 4, eso es 30. Y describimos P derivada. Dijimos P derivada es la derivada de P respecto del tiempo. Entonces, por acá, en vez de P derivada, yo escribiré la derivada del precio respecto del tiempo. Y en su forma general tengo más P multiplicado por 2 e igual a 30. ¿Te ven? Esto es lo que se conoce como una ecuación diferencial. Entonces nosotros vamos a encontrar la equivalencia respecto de esa variable en particular. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, la solución es P igual, porque es la variable principal, la que quiero hallar, en este caso, ¿a cuánto equivale? P igual a la integral de la parte, en este caso, que es igualada, 30, ¿está bien? 30, por E, que es el exponente, el antilogaritmo, ¿no? Elevado a la integral de, en este caso, la otra sección, que en este caso es 2. Ahí está 2. Derivada del tiempo. Derivada del tiempo. Más una constante de integración. Voy a colocar K, esa constante de integración. Todo eso multiplicado por el mismo factor, pero con signo negativo. A eso entonces equivale el precio. ¿Está bien? Esa es la convergencia del precio. Resolvemos entonces 30, que en este caso es una constante, puedo sacar fuera de la integral. Ahí está. 2, que también es una constante, saco fuera de la integral. Listo. Este otro valor 2 voy a sacar fuera de la integral. Ahí está. Entonces voy a empezar acá arriba.
y decimos simplemente a cuánto equivale la integral. Sabemos que la integral y la diferencial se cancelan simplemente, se eliminan. ¿Y qué me queda? Tiempo. ¿Está bien? Entonces aquí voy a colocar tiempo. Acá hacemos lo mismo, integral con diferencial se cancela y me quedará tiempo. Ahí está. Por reglas de integrales ahora, por reglas de integrales entonces, nos preguntamos cuál es la integral de esta expresión y bueno, resulta que es la misma, ¿está bien? Es la misma y simplemente, como acá tenemos 2 dividido entre 2. Entonces, la integral diré, es la misma, pero dividido entre 2. Entonces, 30 dividido entre 2, eso es 15. Ahí está entonces, ahí está entonces mi solución. Voy a colocar acá, ¿listo? Ahora, imaginemos que en este ejemplo viene el gobierno, ¿está bien? Viene el gobierno y dice, bueno, acá vamos a bajar el precio. Listo. Entonces, mediante una política de regulación, dice, bueno, el precio ya no va a ser 15. El precio desde ahora en adelante va a ser, por ejemplo, 8. ¿Está bien? 8. Entonces, con este nuevo enfoque, por ejemplo, esto no es algo que no haya ocurrido, por ejemplo, ¿no? En algún momento, por ejemplo, con la finalidad de controlar la inflación que hace el gobierno, generalmente dice, bueno, hace una restricción a los precios y, por ejemplo, allá por el 2014 más o menos, el gobierno decía, ¿no? El precio del pollo, porque lo estaban vendiendo, pónganse a 16 bolivianos el kilo, decía el precio del pollo no puede pasar los 11 bolivianos con 50 centavos. Entonces ahí el gobierno está bajando el precio a un producto, ¿está bien? O en un caso mucho más evidente es el salario mínimo nacional, ¿no? Entonces cada año se modifica y el gobierno dice, bueno, el salario no puede estar por debajo de 2.200 bolivianos, ¿no? Ese es el tope. Nadie puede ganar en teoría por debajo de ese salario mínimo. Entonces ahí también vemos cómo el gobierno interfiere y modifica en este caso. Bueno, para nuestro ejemplo vamos a tomar en cuenta precisamente eso. Vamos a hacer una evaluación cuando el precio en este caso es 8, ¿está bien? En el momento cero. Entonces tomamos nuestra ecuación, ¿ya está? Y podemos desarrollar todavía un poquito más, ¿no? Por acá, e a la menos 2t, multiplico a cada uno de los valores. Listo, me quedaría entonces de esta forma. E a la menos 2t y e a la más 2t se cancelan. ¿Listo? Entonces va a quedar solamente de esta forma. Ahora nosotros evaluamos en el precio cuando es 8 y simplemente diremos, ¿no? Cuando el precio es 8, entonces el momento es 0. Entonces acá voy a colocar 0. Menos 2 por 0, 0. E a la 0 es 1. Ahí está. Despejamos la constante, 15, pasará para el otro lado con menos 15. Por lo tanto, 8 menos 15, eso es menos 7.
Para este ejemplo, entonces, cuando hay una restricción de precios hacia la baja, entonces la constante está asumiendo el valor de -7. La ecuación, por lo tanto, me va a quedar de la siguiente forma. Constante -7, -7. Ahí está. Este va a ser el precio en este caso, la evolución del precio en el tiempo. De acá, entonces, nosotros podríamos ir generando distintos valores, tanto al precio como a la cantidad. ¿Está bien? Porque acá observamos qué está ocurriendo. Fíjense que al bajar el precio, al bajar el precio, ahí está, el gobierno restringe el precio. Entonces, eso está desincentivando en realidad a los oferentes. Bueno, si antes yo vendí 85 a este precio, bueno, voy a reducir mi venta. Voy a tener que despedir gente, voy a tener que vender más barato porque no puedo vender al precio normal. Y bueno, en este caso la cantidad ha caído. ¿Está bien? Ahora, como el precio es bajo, los demandantes van a buscar mucho más este producto, ¿no? Si antes consumían 85, ahora van a consumir obviamente un valor mucho más elevado. ¿Está bien? Mucho más elevado. Entonces vamos a buscar precisamente esas trayectorias. A ver, ustedes van a ir calculando en este caso. Acá tengo el tiempo, acá tengo el precio, por acá tengo la cantidad demandada y la cantidad ofertada. En el momento cero, en el momento uno, 2, etcétera. Veamos entonces qué está ocurriendo en esta situación. Yo voy a tomar el primer caso, cuando el precio en el momento cero, ¿no? Acá entonces tomamos en cuenta eso. Ahí está mi ecuación del precio. En el momento cero, entonces este valor será cero. Ahí está. 2 por cero, continúa siendo cero. E a la cero es 1. 15 menos 7 es 8. Entonces, el primer valor acá, el primer valor es 8, como evidentemente sabemos, porque ese era nuestro punto de evaluación. El precio en el momento cero es 8. Ahí está. Ahora tomamos nuestras ecuaciones de oferta y demanda. Acá están. A ver, voy a colocar por acá mientras tanto. Entonces, con un precio de 8, con un precio de 8, ahí está. Tengo que la cantidad demandada es 120, entonces esto será 120. Entonces, si el precio ahora ha caído a 8, los consumidores ya no quieren 85, quieren 120. ¿Y qué ocurre por el lado de los oferentes? Entonces, nuevamente, ¿qué pasa si el precio es 8? 3 por 8, 24 más 40, 64, ¿no? Ahí está. Entonces, la cantidad ofertada ahora ya no es 85 como antes, sino es 64. Los productores ya no quieren vender 85, van a vender un precio mucho más bajo. Entonces ahí tenemos los dos primeros valores. ¿Está bien?
se está modificando tanto en la cantidad como en la cantidad demandada como en la cantidad ofertada, esos dos valores. Ahora, en el siguiente momento, en el momento uno, ¿está bien? ¿Qué está ocurriendo ahora en el momento 1? Acá está. En el momento uno ahora, voy a reemplazar aquí, ¿no? Por uno. 2 por uno, entonces es 2. Entonces ahora hago esta operación. ¿Está bien? A ver, ustedes deben tener calculadoras, ¿no? Calculen estos valores. ¿Cuánto será el precio ahora? Todo el mundo puede ver mi pantalla. No, Lice, no se ve. No, Lice. Ahora sí, Lice. Muy bien, a ver, veamos acá. Tengo entonces el precio, aquí está la ecuación del precio, ¿está bien? Por acá voy a tomar en cuenta el precio. Aquí puedo tomar algunos periodos adicionales, ¿no? Listo, por un lado voy a calcular la cantidad demandada y la cantidad ofertada. En el momento cero, en el momento uno, etcétera. Ahí está. Ahí tengo entonces los 10 periodos, ¿no? Por otro lado, por acá tengo las ecuaciones de la oferta y de la demanda. Ahí están mis ecuaciones entonces. El precio, entonces, vamos a generarle la función acá, que me indica la ecuación. Me dice, bueno, eso es 15 menos 7 multiplicado por el exponente de menos, entonces negativo 2 y multiplicado por el tiempo, acá está el tiempo, 0. Cerramos y listo. Entonces, evidentemente, el precio en el primer momento es 8. Acá vamos a fijar, en este caso, la columna y simplemente puedo copiar la fórmula. Ahí está, a un decimal. ¿Está bien? Si ahora nosotros, por ejemplo, le reemplazamos los distintos valores tanto a la cantidad como a la demanda, entonces por acá tengo, por ejemplo, que en el caso de la demanda es 160 menos 5 multiplicado por el precio. Acá está el precio. Listo. Y nuevamente voy a fijar esa columna en realidad. Fijamos. Listo. Y copiamos, ¿no? Con un decimal. Ahí está. Y por lado de la oferta vamos a hacer lo propio.
Tengo entonces para la oferta 40 más 3 veces el precio nuevamente. Ahí está. Y copiamos. Listo. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la trayectoria tanto de la demanda, de la oferta y del precio? Que de todas formas están retornando a su valor inicial. ¿Está bien? Ya para el periodo 4, fíjense, prácticamente es 15 y 85. A ver, vamos a graficar en este caso qué está ocurriendo con el precio. El precio me dice habitualmente es 15. El gobierno ha decidido en este caso modificar el precio, lo ha reducido hasta llegar a 8, ha bajado el precio. ¿Y qué está ocurriendo ahora con el precio? Bueno, el precio está retornando a su estado natural. Ahí está. El precio cae a 8 entonces, pero el mercado se regula y vuelve nuevamente al valor original que era 15. ¿Está bien? Y con la cantidad tanto ofertada como demandada va a ocurrir algo similar. Nosotros acá podemos graficar entonces tanto la cantidad como el precio. Cantidad demandada, entonces, cantidad ofertada. Listo. Y aquí estamos observando entonces que evidentemente se ha producido el shock. El precio ha caído hasta 8, pero de todas formas, tanto la curva de oferta como demanda van a volver a su punto de equilibrio, me dice, al cabo prácticamente del segundo periodo. En el segundo periodo, fíjense, el precio ya es 14,90 y en el tercer periodo el precio ya es 15 prácticamente. Debe haber unos decimales por ahí, ¿no? Pero ya para el segundo y tercer periodo ya vuelven a su estado natural, me indica. ¿Está bien? ¿Qué significa eso entonces acá? Significa que a pesar de que ha habido una distorsión por parte del Estado, por así decirlo, o por cualquier otro factor, acá está. A ver, un momentito. Acá está en este puntito. Ha caído el precio, ha modificado tanto el precio como la cantidad. Hay una modificación a lo largo del tiempo, pero de todas formas va a retornar a su punto de equilibrio. Eso es entonces lo que me dice la variación en este caso, la variación del precio en el tiempo. ¿Está bien? Y para eso me sirve en realidad una ecuación diferencial, para analizar el cambio a través del tiempo y ver cuál es su evolución. Ejemplo, ahí tenemos el caso típico del tomate, por ejemplo. Todo el mundo ha debido observar, por ejemplo, en algún canal noticioso y nos dicen, bueno, el precio del tomate se ha elevado, ahora es 10 bolivianos la libra, ¿no? Entonces, eso genera un pánico. La gente dice, bueno, va a haber inflación, compremos de todo un poco. Y esa pequeña noticia entonces genera una alarma, por así decirlo. Esa alarma genera que los precios varíen. Pero después de 2 semanas todos se olvidan y el precio nuevamente ha caído al valor normal. El precio o la libra de tomate vuelve a su precio de 3,50, 3 bolivianos la libra, ¿no? Luego pasa otro tiempo y nuevamente las noticias salen y dice, bueno, el precio del tomate está por las nubes, está a 11 bolivianos. Nuevamente ocurre esto, ¿no?
Cuando eso ocurre, entonces, como verán, de todas formas, en este caso, el precio vuelve a su estado natural. ¿Está bien? Vuelve a su estado natural, que son los 3 bolivianos, por así decirlo. Sin embargo, existen otros productos que definitivamente no vuelven a su estado natural. Es el caso en esta situación, por ejemplo, del precio del petróleo. Entonces, en su punto más alto, por ejemplo, ha alcanzado los 160 el barril, $160 el barril. Se ha ido modificando en algún momento curso del tiempo, ha sido de $60 el barril. Y como ustedes recordarán, el año pasado inclusive el precio ha sido negativo, ¿no? Ahora, en teoría, estás recuperando a $36 el precio del barril, etcétera. Pero ¿qué ocurre cuando ya sea que se incremente o se reduzca? Eso genera serias consecuencias en la economía, porque en el caso de Bolivia, por ejemplo, somos bastante dependientes del gas natural. Y si el precio varía, si el precio del petróleo cae, el precio del gas también se reduce. Por lo tanto, el ingreso para el sector público también se va a reducir, ¿no? Entonces va a ser un cambio permanente en este caso. Entonces las variaciones se van a ir reflejando de esta forma, ¿no? En este ejemplo que hicimos, ahí está, tanto el precio como las cantidades, oferentes y demandantes se ponen de acuerdo y de todas formas retornan a su estado natural. ¿Está bien? Bueno, eso en cuanto a cuando tenemos solamente una variación. Aquí solamente tengo la variación del precio en el tiempo. Pero ¿qué ocurre si tengo la variación en las dos variables? ¿Está bien? A ver, realicemos un ejemplo. Llamémosle ejemplo 2. Entonces, en este ejemplo podríamos plantearnos de la siguiente forma. Acá tengo ahora la variable x derivada. Ahí está. Derivada que cambia en el tiempo. ¿Está bien? Voy a imaginar, por ejemplo, 2 veces x más 2 veces y. Listo. Una, una segunda ecuación, por ejemplo, puedo tener ahora y derivada igual, mm, imaginemos x menos 2 veces y. Ahí está. Ese es ahora un sistema de ecuaciones. Acá también tenemos un sistema, pero solamente una variable es la que varía, en este caso el precio. No tenemos la cantidad que esté variando, solamente el precio. Acá las dos variables contienen derivadas. También las dos variables están gestando entonces ese cambio. ¿Está bien? Ahora aquí voy a colocar signo positivo. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Entonces, trabajaremos de forma similar en el caso del gráfico. ¿Está bien? Ahí está. En el caso del gráfico, entonces, en este sistema, yo puedo indicar que tanto el precio como la cantidad, en el corto plazo al menos, no varían. Su variación es cero. Y su variación es cero. Listo. ¿Qué tengo? Un sistema trivial por el momento. Luego podemos ir aumentando algún cambio implícito. ¿Está bien? A ver, voy a colocar nuevamente con menos simplemente para que distingan las curvas. Si no, las curvas van a ser similares y no se va a notar la diferencia. Para la primera curva, 2x más 2y,
Lo puedo escribir de esta forma. Eso significa que parte en el origen. En el otro caso, lo propio, parte en el origen. Ahí está. Entonces, en uno de los ejes tengo la variable y en el otro eje tengo a mi variable x. Acá obviamente se encontrará el origen. Muy bien. Entonces, de esta primera ecuación, si yo despejo y es igual, en realidad 2 con 2 se cancela y me quedará que y es igual a menos x. ¿Está bien? Y es equivalente a menos x. ¿Cuál es la función que la representa ahora? Va a ser una recta de 45 grados prácticamente. ¿Listo? Y esta función básicamente será y igual a menos x. Ahí está la primera ecuación entonces. La segunda ecuación, acá está. Si yo despejo y es igual a positivo x dividido entre 2. Entonces graficamos. Y es igual entonces a positivo 1/2 de x, más o menos. Y es igual a x medios, voy a colocar. Esas son las dos funciones. ¿Está bien? Ahora nosotros nos toca resolver entonces este sistema. Bueno, para su resolución puedo representarlo en realidad como un sistema matricial, porque aquí no hay mucho problema, tanto la cantidad, o mejor dicho, la variable x y y, el valor de origen será 0 y 0. Ahí está la intersección. X vale 0, y vale 0. ¿Está bien? Pero sí me interesa ahora hacer la resolución de este sistema. Entonces, por acá escribimos. Tenemos la variación, tanto de x como de y. Voy a colocar x derivada y derivada. Sin olvidar, y aquí vamos a tener presente eso, que cuando hablamos de x derivada, aquí esto voy a tomar. Cuando tomamos x derivada, básicamente estamos aseverando cómo cambia la variable x en el tiempo. La variable ahora que unifica tanto a la variable y como a la variable x es el tiempo. Entonces, por acá tengo la derivada de y respecto del tiempo. Eso significa, ¿no? Cómo varía x a través del tiempo, cómo varía y a través del tiempo. Eso es x derivada y y derivada. Por acá, esto será igual a, y vamos a escribir en el mismo orden nuestro sistema. Por acá tengo un sistema 2 por 2. ¿Listo? Y tenemos en el mismo orden las variables, pero sin derivar. X, X y Y. Listo. Para reproducir entonces, en este caso tengo por acá 2, 2. ¿Listo? 1 menos 2. 1
y menos 2. Ahí está como estamos representando. ¿Está bien? Ahora nos toca resolver este sistema. ¿Cómo resolvemos entonces? Por acá vamos a tomar en cuenta esta matriz de orden 2 por 2. ¿Está bien? Y vamos a utilizar en este caso la siguiente fórmula. Diremos determinante, ¿está bien? Esta matriz yo le puedo llamar, por ejemplo, matriz A, de la matriz A, menos una constante, le voy a llamar K a esa constante, por la matriz identidad. E igualamos a 0. Ahora, lo único que hacemos es reemplazar. ¿Cuánto es la matriz A? Acá se encuentra. Listo. ¿Cuánto es la matriz identidad? Como tenemos 2 por 2, entonces 1, 1, y todo lo demás 0 y 0. Listo. Resolvemos entonces. ¿Qué me indica acá? Bueno, tenemos el determinante, y tengo, ¿no? 2 menos k por 1, entonces tengo 2 menos k. Es para el primer elemento, 2 menos k. Para el siguiente elemento, 2 menos k por 0, entonces simplemente me queda 2. 1 menos k por 0, simplemente me queda 1. Y menos 2 menos k por menos 1. Va a quedar simplemente menos 2 menos k. Entonces, de esta forma me va a quedar la solución. ¿Está bien? De acá ahora nosotros desarrollamos el determinante 2 menos k, diagonal principal, ¿no? Diagonal principal, entonces, primer elemento, 2 menos k. Diagonal multiplicado por el otro elemento, menos 2 menos k. Y la otra diagonal, 1 por 2 es 2, pero con signo negativo. Entonces, menos 2 es igual a 0. ¿Está bien? Ahí está entonces lo que me está quedando. Tanto de la primera ecuación como de la segunda, yo puedo factorizar el signo de la primera, del primer término. Por ejemplo, factorizo el signo. Saco menos 1. Menos 1 entonces. Por lo tanto, el orden voy a cambiar acá. K menos 2. Simplemente para cambiar el orden, ¿no? Menos 1. De esta otra expresión puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo sacar, en este caso, el signo menos 1. ¿Qué es lo que me va a quedar? K más 2. ¿Está bien? Y si vemos en este caso, menos 1 por menos 1 es más 1. Entonces, puedo eliminar de esta forma, de una forma mucho más eficiente, estos términos. Y me va a quedar de esta forma. ¿Está bien? ¿Qué tenemos acá entonces? Una diferencia de cuadrados. En esta diferencia de cuadrados, entonces yo puedo escribir directamente como k al cuadrado
menos 4. Esa va a ser mi diferencia de cuadrados, ¿no? Menos 4. Y aquí tengo menos 2. Menos 4 menos 2, entonces eso me va a quedar como menos 6. Listo. ¿Cuáles son las soluciones acá? Entonces, menos 6 pasará para el otro lado de esta ecuación. K al cuadrado despejamos y me va a quedar simplemente la raíz de menos 6, ¿no? Despejando K, pero con dos signos, más y menos. Ahí está, tengo dos soluciones, uno más la raíz de 6 y la otra menos la raíz de 6. Entonces, ¿cuál será la solución en este caso? Tomamos X y Y, listo, es igual, vamos a llamarle constante 1, porque como tenemos ahora dos ecuaciones, hay dos constantes, constante 1, por un autovector 1, listo, y multiplicado por elevado a la primera raíz. En este caso, mi primera raíz es más la raíz de 6. Entonces aquí voy a escribir raíz de 6 multiplicado por el tiempo. ¿Está bien? La otra solución, diremos más. La otra solución tiene un signo negativo, entonces la otra solución será menos la raíz de 6. Ahí está entonces, y bueno, a esto obviamente le vamos a llamar constante 2, autovector 2. ¿Está bien? Por el momento, lo que me interesa es hallar los autovectores. ¿Cuánto es el vector 1 y cuánto es el vector 2? Para ello, entonces, voy a tomar, aquí voy a colocar, hallando los autovectores. Entonces, de acá vamos a tomar precisamente nuestro pequeño sistema. Lo puedo escribir en forma matricial. Ahí está. Voy a agregarle dos valores simplemente para ejemplificar. Lo voy a llamar A y B. A y B. ¿Está bien? Y estos estarán igualados a un vector nulo. Entonces, acá voy a escribir simplemente 0 y 0. Ahí está entonces nuestros dos valores. Reemplazamos la primera solución. Aquí diremos, si la primera solución es la raíz de 6. La primera raíz entonces más la raíz de 6. Para la segunda solución voy a trabajar de forma similar, simplemente con menos la raíz de 6. ¿Bien? Bueno, nos preguntamos entonces cuánto es la raíz de 6. Raíz de 6 es 2,45 prácticamente. ¿Está bien? Y tiene algunos decimales por ahí. Entonces, 2,45. En este otro caso, entonces vamos a tener menos 2,45.
Entonces, acá nosotros vamos a reemplazar 2,45 y 2,45. Directamente, ¿no? Menos 2,45 menos este otro número, más 2,45 voy a tener acá. Acá lo propio, ¿no? Ya tengo un menos por este menos más, entonces tengo más 2,45. Muy bien, ahí están entonces los dos valores por acá. 2,45 menos, o 2 menos 2,45, eso es 0,45. Entonces, 0,45. Y menos 2 menos 2, entonces tengo simplemente menos 4,45. ¿Está bien? Menos 4,45. Por acá tengo 4,45 positivo. Y acá voy a tener positivo 0,45. Ahí están, entonces, todos los valores. ¿Está bien? Muy bien, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos trabajar mediante Gauss-Jordan y convertir la segunda fila en un cero. ¿Está bien? Simplemente para eliminar el valor anterior. Veamos qué ocurre entonces. Por ejemplo, si yo multiplicase en este caso 0,45 eh, y lo multiplico en este caso por la unidad para cancelar ese término, entonces, ¿qué valor me quedaría? Simplemente me va a quedar 0,45. ¿Está bien? Es decir, para este primer caso, yo puedo tomar la fila 2. ¿Está bien? A la fila 2 le puedo restar prácticamente la fila 1, pero multiplicado por la misma fila que es 0,45. Entonces, trabajamos en la fila 2, decimos. La fila 2 menos la fila 1, la fila 1, y lo más sencillo acá es multiplicar por 0,45 para cancelar. 0,45, entonces fila 2. ¿Ven? ¿Cuánto me quedará en todo caso? 0,45 por la fila 2, que es una 0,45 menos la fila 1 es 0,45. ¿Está bien? Se va a quedar 0, 0. Para la siguiente fila, o bueno, para el siguiente elemento, ahora yo reemplazo menos 4,45 simplemente. A ver, ¿cuánto será? Multipliquen acá, menos 4,45. Ahí está. 0,45 multiplicado por 4,45. Y les restamos el otro valor de la fila 1. ¿Cuánto es eso? Prácticamente 0. ¿Está bien? 0. ¿Por qué? Porque el valor 0,45 por 4,45 es 2. Pero ahí hay más decimales, ¿no? Pero vamos a redondear a 2. Si ustedes multiplican este valor, por lo tanto, prácticamente será 2. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cómo me queda esta expresión? Básicamente me va a quedar como 0, 0. ¿Está bien? Y si soy un poquito más exhaustivo, por ejemplo, a la fila 1 puedo dividirlo entre 2. Entonces aquí puedo escribir 1 y por acá puedo escribir 0,45 dividido entre 2. Eso es 0,23 prácticamente. 22 punto y algo. Vamos a colocarle 22. Listo, ahí está.
Así nos queda entonces la representación. ¿Está bien? Hacemos operaciones que me quedará por lo tanto acá 0,22 multiplicado por A más 1 por B. Y eso está igualado a 0. La segunda ecuación la hemos cancelado simplemente por propiedades, ¿no? Ahora, más B puedo llevarlo por el otro lado con B, pero con B negativo. Y para que sea mucho más fácil de trabajar, puedo dejarlo ahí. ¿Está bien? Entonces, en la solución general, yo puedo hallar este autovector. ¿A cuánto equivale? A ver, veamos. Yo acá le puedo dar el valor a A. Digo, bueno, si A vale 1, no olviden, esto es A, esto es B. Si A vale 1, entonces ¿cuánto vale B? B vale negativo 0,22. Negativo 0,22. Y fíjense, ya tenemos el primer autovector. ¿Está bien? Para la segunda, directamente, ya nos va a alcanzar mucho el tiempo, así es que directamente. Hacemos las mismas operaciones, pero con signo negativo en la fila 2. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me va a quedar simplemente, o bien puedo trabajar con esta, que se repite, o con la primera, no hay ningún problema. Una de las dos, pero debo convertirlas en cero. ¿Está bien? A la hora de encontrar, entonces, ¿qué me va a quedar? 1 por A más 0,45 por B. Entonces, escribamos acá. A más 0,45 de B igual a 0. Nuevamente puedo despejar en este caso, por ejemplo, ya que lo hemos trabajado de esa forma, puedo despejar B nuevamente. Pasará con signo negativo para el otro lado. Listo. Ahora puedo asignarle un valor a B, por ejemplo, 1. Yo digo, ¿qué ocurre si es 1, por ejemplo? O en su defecto, también puedo darle el valor, por ejemplo, a A. ¿Qué ocurre si A vale 1? ¿Está bien? Si A vale 1, entonces despejando B, 0,45 pasa para el otro lado, me queda 1 dividido entre 0,45, pero con signo negativo, eso es 2,22. Se va a quedar simplemente menos 2,22. Y ahí tenemos la solución. ¿Está bien? Bueno, en este caso podemos hacer la evaluación, como hicimos acá, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando el precio es 8, por ejemplo? Acá yo necesitaré 2 puntitos por lo menos para hallar las constantes 1 y 2. Pero de todas formas, ya tenemos acá prácticamente la solución. A las constantes yo le puedo asignar otros valores. Veamos acá rápidamente. Ahí está mi sistema entonces resuelto. Acá tengo t, por acá tengo la variable x y la variable y. ¿Listo? Yo le puedo asignar el valor 0, 1, etcétera. Veamos 15 periodos. Ahí está. A ver, veamos. ¿Cuál es la raíz? Bueno, tengo una raíz 1. ¿Está bien? Tengo una raíz 2. Voy a tener una constante 1.
y voy a tener una constante 2. Raíz 1, fíjense, la raíz 1 es la raíz, en este caso, de 6. Entonces voy a colocar acá. Más la raíz de 6. La otra raíz menos la raíz de 2, ¿no? Entonces voy a colocar menos esta misma raíz. Ahí está. Ahora, la constante, a ver, con fines prácticos, solamente con fines prácticos, yo voy a colocar 1 y 1, ¿está bien? Pero más adelante podemos encontrar valores específicos en el momento t. Escribimos entonces acá, ¿qué me quedará? X es igual a constante 1, ¿está bien? Que es 1, por 1 por e raíz de 6 más constante 2, que es 1 por 1 e a la menos 6. Escribimos entonces constante 1, listo, multiplicado por 1 del primer autovector, multiplicado por el exponente de la raíz de 6, positivo, directamente 2,45. Más constante 2, ahí está, constante 2 es 1. Por 1 del autovector, listo, por el exponente, listo, de la segunda raíz, negativo 0,45 en este caso, y multiplicado por el tiempo. Listo, ahí está. Multiplicado por el tiempo. Para que no se muevan las fórmulas, entonces le vamos a asignar en este caso pesos. Peso, peso, peso y peso. Peso, peso y la constante 2, el verde, acá está. Listo, entonces copiamos. Y ahí tenemos la evolución de la variable x. Vamos a verificar simplemente para asegurarnos que estén correctamente. Ahí está, fíjense, está tomando el tiempo 9, el momento 9, y está tomando las raíces y las constantes. ¿Está bien? En este otro caso, entonces, podemos ver qué ocurre con el gráfico. Entonces, esa es la trayectoria para este ejemplo de la variable x. Seleccionamos datos y ahí está el momento. Entonces, la representación, al menos de la variable x, sería esa, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ustedes pueden graficar la otra variable, ¿está bien? Ya nos ha quedado mucho tiempo, pero esta es la forma en la cual se trabaja con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión, nosotros vamos a hacer lo mismo con dos variables, pero para el tipo de cambio, con la demanda de dinero y con la curva IS, ¿está bien? Y vamos a ver qué repercusiones tiene cuando modificamos el tipo de cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Una devaluación, una depreciación del tipo de cambio, qué efectos va a generar en las principales variables de la economía. Quedamos acá entonces por el momento. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, dice. Hasta luego. Luego, licenciado.